presencia en el programa, José. Bien, José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, está con nosotros esta noche. Le agradezco su presencia en el programa. José Carlos, bienvenido. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Ávila. Es un gusto estar contigo. No, al contrario, gracias por el tiempo que se ha tomado. Quisiera que pongamos un video que ustedes han preparado en el que se puede ver cuál sería el impacto de las propuestas económicas que han planteado Perú Libre y Fuerza Popular en la pobreza de nuestro país, para que luego nos den detalles de cómo se llegó a este estudio y cuál es la interpretación que ustedes hacen del mismo. Vamos con el video de inmediato, por favor. Las cifras hablan por sí solas, pero quisiera que José Carlos nos explicara cómo se llega a estas cifras y por qué, cuál es el sustento detrás de las mismas. José Carlos, le agradezco que comparta con nosotros ese análisis, por favor. Gracias, Mávila. Efectivamente, este es un análisis que hemos realizado de escenarios para nuestros clientes, básicamente para ayudarles a tomar buenas decisiones de negocio en esta coyuntura de tanta incertidumbre. Sí. Hay que mencionar, obviamente, que la incertidumbre es muy elevada y que es muy difícil hacer proyecciones. Por eso es que lo que este ejercicio hace es asumir muchas cosas respecto al entorno internacional, respecto del avance de la vacunación, respecto al entorno económico que cada candidato enfrentaría en caso que es elegido, de las reacciones de las familias, de las empresas, de las políticas económicas, y con esos supuestos evaluamos la performance de la economía en cada caso, ¿no? Obviamente la cantidad de escenarios que uno puede evaluar es muy elevada, pero hemos querido evaluar escenarios que nos parecen útiles para la toma de decisiones y también que nos parecen lo más probable. Sí, la pregunta era más bien para que nos explicara cómo llegan a la conclusión de que la pobreza se incrementaría más aplicando el plan de Perú Libre, es decir, con Pedro Castillo en la presidencia, que con Keiko Fujimori, por ejemplo. Hay una diferencia fundamental entre ambos planes de gobierno y creo que explican en buena cuenta estas diferencias en las cifras que han mostrado en el video, y tiene que ver con la importancia que le da cada candidato al rol de la inversión privada y al sector privado en general, ¿no? En el Perú, el principal motor de crecimiento de la economía, el principal motor de crecimiento del empleo formal de calidad y, por lo tanto, el motor para reducir la pobreza es la inversión privada, ¿no? Entonces, en una coyuntura en la que asumimos que el candidato Castillo implementa las medidas que él ha prometido, siguiendo un poco la línea del modelo boliviano, viendo la experiencia de otros países en la región, esperaríamos que la inversión privada caiga en los próximos años, el empleo de calidad caiga y que el gasto social, que probablemente se incremente como respuesta a ello, no sería suficiente para impedir que la pobreza no aumente, ¿no? La diferencia es sustantiva. ¿Podrías repetirnos las cifras? Para quienes no han terminado de leer el cuadro, ahí aparece este estudio. Ahí vemos -3, dice, crecimiento económico acumulado al término del nuevo gobierno. La proyección al término del gobierno de Perú Libre es -3, pero se habla de Fuerza Popular y de un crecimiento. Es decir, ustedes llegan a la conclusión de que con un triunfo de Fuerza Popular podríamos en 5 años alcanzar ese nivel de crecimiento versus a un decrecimiento en el caso de Perú Libre. Todas las cifras son negativas. Sí, en el caso de crecimiento económico hay dos diferencias importantes. Obviamente el nivel de crecimiento
que sería mayor, apoyado en la inversión privada, como he mencionado, en el caso de un gobierno, potencial eventual gobierno de Keiko Fujimori, asumiendo los supuestos que hemos planteado, sí. Pero también en la calidad del crecimiento, ¿no? En el caso de aplicar las medidas planteadas en campaña por el candidato Castillo, tendríamos un crecimiento. ¿Cuáles, por ejemplo, para ir a un tema concreto que tendría un impacto directo en el aumento de la pobreza? Sí, lo que hemos visto en la aplicación de modelos intervencionistas en países como Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela no mencionamos porque es un caso extremo, es, por ejemplo, al inicio, cuando los primeros meses en el que el gobierno enfrenta un contexto de volatilidad financiera, caída de la inversión y caída del empleo, hay medidas que se pueden implementar muy rápidamente sin ni siquiera pasar por el Congreso, ¿no? Y eso lo hemos visto en otros países. Por ejemplo, una manera de compensar la caída del gasto privado es anunciar paquetes muy generosos de gasto corriente, aumento del salario mínimo, el uso de las reservas internacionales para evitar que la depreciación cambiaria genere inflación. Y en un contexto en el que el crédito se contrae por este incremento de riesgo, se usa el Banco de la Nación para compensar esa caída del crédito, ¿no? Asignando un mayor rol al Banco de la Nación en créditos a familias. Que, por cierto, ya es un anuncio hecho abiertamente, explícitamente por Perú Libre, el de que el Banco de la Nación tenga otras funciones. En otro momento del estudio hay un dato que me parece importantísimo, que nos parece importantísimo, que es la subida del dólar. Ustedes hablan de una subida de que llegaría hasta 4,5 soles el dólar. ¿Cómo así? Sí, bueno, eso básicamente es producto del incremento del riesgo del país de cara a los inversionistas extranjeros y del comportamiento de las familias y las empresas en el Perú que se buscarían proteger. ¿Y esto ocurriría con la elección de Castillo o con Castillo instalado en Palacio de Gobierno implementando el plan económico? Eso es una proyección un escenario al cierre del año, ¿no? La depreciación se daría de manera acumulada. Obviamente va a depender también de si el Banco Central y el nuevo director del Banco Central evita esa depreciación, tendría que sacrificar reservas internacionales, ¿no? Claro. Y solamente un comentario para mencionar que parte de esto ya está ocurriendo, ¿no? Lo que hemos visto en el mercado financiero, ante el incremento de la probabilidad de que el candidato Castillo sea elegido, ¿no? En base a las encuestas, el tipo de cambio ya llegó a un nivel máximo histórico, o el sol se ha depreciado a un nivel máximo histórico, y eso es reflejo de que las familias y las empresas están cambiando su depósito de soles a dólares. O están sacando plata del Perú. Eso se intensificaría si es que no es un riesgo, sino es una realidad. De acuerdo. Le agradezco, José Carlos, que haya estado con nosotros explicándonos alarmante la situación y bueno, la subida del dólar es un hecho objetivo e inocultable. Muy amable. Gracias.